buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Es un viernes por la tarde y esto tiene mucho mérito. Por lo tanto, bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Están ustedes en la Biblioteca de Ortega, en la nueva reestructuración que se ha hecho de los edificios. Ahora es toda la biblioteca de Ortega la que ustedes tienen aquí, y aquí es la sede de la Fundación Ortega Marañón. Vamos a presentar el libro, como ustedes saben, de La corona y la monarquía constitucional en la España liberal, 1834-1931. La verdad es que es un libro imponente, eso decía al editor. Enhorabuena por editar un libro de estas características, y sobre todo ahora, antes de comenzar, hablaba con uno de sus autores, con mi muy admirado Carlos Dardel, que conozco de hace muchísimos años, gracias al profesor Valero Ortega, que le digo, bueno, esto os ha costado mucho tiempo, y me ha dicho él, pues más de 4 años y muchos trabajos anteriores que se han ido incorporando a este volumen, ¿no? Y yo le decía, conociendo muy bien el mundo editorial, que se nota bastante los libros que están hechos en 4 años o en el número de años que ustedes quieran, y los libros que se hacen en 4 meses, que son bastante patéticamente generales últimamente, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la presentación de un libro muy relevante y, si me permiten, en esta hora de España, más relevante todavía, como es este trabajo de la corona y la monarquía constitucional en la España liberal. En primer lugar, yo estoy aquí simplemente como moderador probablemente, pero le voy a dar la palabra al editor, reconociéndole su arrojo, su mérito y su valor por este libro que yo conocía a través del profesor Valero Ortega, de Carlos, que les ha costado mucho trabajo en un mundo en que se busca ahora las audiencias efímeras e inmediatas, y en una España de vértigo, publicar un volumen de estas características y del valor de todo el contenido. Así que, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a todos por asistir un viernes medio lluvioso y después de una semana terrible, enloquecida de lluvias y demás. Pero bueno, merecía la pena presentar este volumen en un lugar como este. Yo es mi 5ª presentación en esta santa casa y en la Fundación Ortega Marañón, y siempre ha sido en la parte de abajo, en el salón de actos antiguo, que estaba muy bien acondicionado, pero creo que este lugar bueno, nos imbuye de un montón de sabiduría y un montón de historia de este país, y creo que es un lugar muy acertado para presentar un volumen, esto hay que dejarlo bien claro, un tocho, pero es un tocho que es, como decía Fernando, creo que es un momento excelente para poder hacer este trabajo ingente y este libro. Se podrían haber editado 2 libros realmente, porque aunque tienen la misma visión los 2 autores, las formas de escribir tanto de uno como de otro son distintas, con sus matices intelectuales, y creo que han quedado perfectamente hilvanados y perfectamente trenzadas esas ideas en este volumen. El trabajo con ellos, quiero decir que ha sido excelente. Ha sido una comunicación desde el primer instante muy fluida, con una forma de trabajo muy fácil, muy cómoda, y solamente decirles que ha sido un placer trabajar con ellos dos, y que han sido excelentes autores de la casa, y que este volumen esté en las librerías ahora mismo y que se pueda presentar, insisto, en un lugar como este, me parece un acierto. Y simplemente decirles que espero que los que lo leáis, los que lo lean, lo disfruten tanto como nosotros cuando lo hemos trabajado y hemos editado este libro. Así que, por mi parte, como veo que hay muchas más voces, prefiero dar paso a las siguientes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ramiro. Y yo le doy la palabra a Raquel.
Bueno, Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, estás en tu casa. Muchas gracias. Bueno, en esta casa he venido algunas veces al seminario vuestro. ¿Seminario de Historia? Sí. Bueno, antes que nada, saludos a todos, buenas tardes. Y lo primero es agradecer a los autores que hayan contado conmigo para presentar este libro. En una época en la que el otro día estuvimos también en una presentación de otro libro sobre la monarquía y comentábamos que parece que la monarquía está de moda últimamente, ¿no? A nivel historiográfico y a nivel popular. Ya lo saben que estas series que vemos ahora en la televisión han acercado a otro nivel, pero han acercado a la gente todos estos intríngulis de la monarquía constitucional. Me refiero a la británica de Crown, que todos o casi todos habrán visto, sobre todo por el poner ante el espectador todas estas problemáticas de fondo, porque a menudo pensamos que la monarquía es solamente un señor que inaugura o una señora que inaugura cosas, o que va a ver a unos niños pobres o cosas de este tipo, ¿no? Pero hay una función política que tiene unas complejidades parlamentarias, constitucionales, y que esas complejidades tienen una historia, claro está, ¿no? Y eso es lo que nos cuentan en este libro, la historia de todo este entramado en el que nosotros vivimos ahora, ¿no? Y por mi parte, yo había preparado aquí, como no sabía muy bien qué es lo que íbamos a hacer, pues había preparado una charla más larga, pero creo que como historiadora creo que me corresponde un poco hablar de la primera parte del libro, y yo creo que la mayor parte de los que están aquí ya lo saben, ¿no? Pero creo que la clave de todo esto es entender qué sucede con los monarcas, con la monarquía, después de la Revolución Francesa, porque ahí es de donde nacen todas estas disquisiciones acerca de una pregunta que yo les digo a los alumnos, que a lo mejor es un poco simple y un poco burda, pero que creo que encierra la complejidad del asunto, que es, después de la Revolución Francesa, ¿qué hacemos con los reyes? ¿Les cortamos la cabeza? ¿Les dejamos seguir? ¿Qué hacemos con ellos? Ahí está el problema, ¿no? Y de ahí nace toda una teoría política, de la que arranca en la parte que yo tal vez conozca más por todo lo que he leído del profesor Marcuello, que son todas estas disquisiciones del liberalismo posrevolucionario, el liberalismo doctrinario francés en particular, acerca de en qué convertimos al rey, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Lo dejamos como un símbolo, que ese es un camino, un símbolo de la nación, por un lado, el rey como encarnación de la nación, en tanto que el rey es alguien más visible que la nación, que es una cosa muy abstracta y no sabemos muy bien lo que es, y por otro lado tampoco le podemos quitar todo el poder, porque sin poder efectivo no hay autoridad posible, ¿no? Y en ese difícil encaje de dar autoridad a la vez que quitar autoridad es donde está la clave de toda esta construcción de los estados liberales contemporáneos, creo yo que es donde está todo esto. Y entonces la parte que le corresponde a Juan Ignacio Marcuello está dedicada a ver cómo se traslada eso de las experiencias francesas, pero también las experiencias españolas. Y algo, yo he hablado aquí del liberalismo doctrinario francés, pero creo que también hay que hablar de algo que a veces olvidamos, que es el propio liberalismo español, ¿no? Y se menciona aquí, se habla desde Jovellanos hasta Cánovas, ¿no? Con todos los que están en el medio. Estos señores que tienen nombres de las calles, estas por las que vamos todos los días, pero que estos señores habría que rescatarlos, no en el mundo académico, que a lo mejor ya los conocemos, los que estamos en esto, pero había que popularizarlos porque son algo más que los nombres de unas calles, ¿no? Son los señores, cuando yo era alumna de Juan Pablo Fusi, nos decía que quien construye España son los abogados, ¿no? Que los constructores del Estado español son los abogados, y todos, en particular los especialistas en derecho administrativo. Sí. Y esos son los señores que conocemos y que ayuda y que están entre Jovellanos y entre Cánovas, ¿no? Y que poco a poco van haciendo todo ese entramado a través de las diversas constituciones que vamos encontrando, ¿no? Y con el caso especial tal vez de la Constitución de Cádiz, que se nos dice que es una constitución un poco particular por las dificultades que tiene esa constitución con la figura del rey, ¿no? Algo que se ve, no quiero entretenerme mucho contando cosas muy especiales de historia, ¿no? pero es muy curioso ver cómo la Constitución de Cádiz se convierte por un lado en un mito y en un referente para el liberalismo español más progresista, a la vez que tenemos la experiencia del trienio, donde vemos las dificultades de aplicación de esa Constitución, y en particular por lo que se refiere a la figura del rey. Por eso yo creo que el aprendizaje, por supuesto, de Francia, de la Revolución Francesa, pero el aprendizaje de la propia experiencia española, de lo que aprendemos de Fernando VII también, que algo aprendemos de Fernando VII, y del trienio,
es lo que empieza a desarrollarse a partir de 1834 en diversos textos, constituciones, pero también reglamentos parlamentarios, también legislación de otro tipo, y luego también las prácticas diarias, ¿no?, de la negociación, de los intercambios de ideas entre los partidos, del fraude electoral, por supuesto. Todas estas cuestiones que se nos analizan aquí y que en su desnaturalización progresiva, sobre todo a partir del 48, la parte que me ha parecido más interesante de lo que he podido leer es cuando se narra en el libro el 48, del 48 al 54, porque ese es el momento en el que parece que ya está consolidado el sistema, pero a la vez empieza su propia desnaturalización, lo que lleva al desprestigio de la reina y del propio sistema, y acabamos en el 68. Y eso nos obliga a refundar de nuevo el liberalismo y a refundar de nuevo toda esa experiencia que comenzamos muy gloriosamente en 1808 y luego acabamos no tan gloriosamente en el 98. ¿Vale? Entonces, me voy a quedar por el momento aquí, luego si es necesario alguna precisión más, continúo. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Claro, estabas hablando, yo tuve la suerte de tener de profesor de Derecho Administrativo a don Eduardo García de Enterría. Y claro, te dabas cuenta que el derecho administrativo es la clave de la democracia. En muchos sentidos, en muchos más, porque es el individuo frente al Estado, o sea, el ciudadano frente a... Y eso era... Después te das cuenta que hay tres momentos clave, ahora lo estamos viviendo, y desde ayer más, lo estamos viviendo en un momento clave, de tres momentos claves de la historia de España, que es la creación del Estado, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, la Constitución de 1812, con la condición de ciudadano, y la Constitución de 1978, después del reguero de constituciones que hemos tenido en todo. Como tú bien señalabas, el profesor Marcuello abre, para los que no conozcáis el libro todavía, pero ya sabéis que la labor de presentar un libro, sobre todo, es que ustedes lo lean y sobre todo lo compren, o sea que es... Pero la parte de la monarquía constitucional en el reino de Isabel II del profesor Marcuello Benedicto, efectivamente arranca con el sistema docianista a la monarquía constitucional del reino de Isabel II y termina con lo que denomina la vuelta al horizonte autoritario y antiparlamentario, la solución del gobierno Narváez González Bravo y la quiebra final de la monarquía isabelina. Lo que viene después lo deja después al profesor Dardel, pero si te parece, Juan Ignacio, adelante. Y muchas gracias por estar. Bueno, en primer lugar, pues gracias a la Fundación por dar marco a esta presentación. Agradecer igualmente a profesora Raquel Castilla y al profesor José Varela por haberse brindado a esta presentación, y al editor, a Ramiro, también encarecidamente, porque cuando estuvo acabado el manuscrito era una época de pleno desarrollo casi del COVID, y con la relativa crisis o apuro que pasaban las editoriales y las librerías, y realmente cuando le llevamos el manuscrito a Ramiro no dudó un momento, es decir, que prácticamente la respuesta fue absolutamente positiva, lo cual... ¿Puedo intervenir un momentito? Sí. Además venía avalado por una persona que conocemos, que es Álvaro Soto, Claro. y ante eso sabía que iba a ser bueno. Perdón. Nada. Quería hacer mención a Álvaro. Y bueno, por supuesto, pues al público, familiares, amigos, profesores que han tenido la amabilidad de venir en esta tarde, siempre en fecha mala y con este tiempo desapacible, ¿no? Bueno, yo quisiera decir una primera intervención, es la primera única, un poco situar la parte que me ha cabido en el libro, que es el estudio de la monarquía constitucional de Isabel II. Un poco enlazando con lo que señalaba la profesora Raquel, siempre hay que tener presente que, claro, en la construcción del Estado constitucional, la definición de sus formas de gobierno, dado que ese Estado constitucional, pues la piedra maestra es el principio de división de poderes, ese hecho, junto con la refundación que había hecho ya la Asamblea Gaditana de esa institución tradicional que eran las Cortes Españolas,
pues esos dos factores, la consecuencia fue que el gran desafío que tuvo el liberalismo español, sobre todo el liberalismo post-revolucionario, punto neurálgico, era cómo reubicar al trono en el proceso político, lo cual le obligaba a redefinir qué facultades tenía en los sucesivos textos posibles. Y de hecho el objeto, y ya se cita en la introducción, el objeto central del libro es, más allá de aspectos biográficos o de la imagen de la monarquía en la opinión pública, sobre todo es el estudio de cómo las sucesivas constituciones van fijando las facultades de la corona, y sobre todo el estudio en la práctica del poder y de la función de la corona. Hay que rellevar la atención en que esa época de Isabel II, pues bueno, siempre está asociada a una altísima inestabilidad constitucional, pronunciamientos militares, guerras civiles, peso de la propia vida afectiva de la reina distorsionadora del juego político, lo cual da una imagen en la opinión pública siempre un poco negativa, ¿no? Pero sin embargo yo creo que esto es como el problema de la botella está medio llena o medio vacía, ¿no? Curiosamente, sin embargo, la época de Isabel II es cuando se produce. Si la época doceañista ha sido el momento de ruptura revolucionaria y por lo tanto de ensayos que no han fraguado, sin embargo la época de Isabel II es la época de consolidación y de estabilización transaccional del Estado constitucional, ¿no? Lo cual da estabilidad. Entonces se fija un tipo de monarquía, que es la que llamamos monarquía constitucional de impronta liberal doctrinaria o liberal conservadora, que está perfectamente diferenciada tanto del gobierno de convención que había existido en la época de Cádiz, como de nuestra actual monarquía parlamentaria, distinto, que solamente existió con la Constitución del 78. Con lo cual, en la época de Isabel II se fijan las bases de esa monarquía, que trasciende al propio reinado de Isabel II, ¿no? Porque tras los ensayos del sexenio reaparece en la Restauración con los cambios que infiere el sistema turnista, y con lo cual esa monarquía constitucional se puede ver, o que es un largo tránsito secular entre la monarquía del antiguo régimen y la actual, en una sociedad mesocrática y postrevolucionaria, pero que tiene unas características propias. Quizás las características propias está en su propia limitación, y es que nunca la historia demostrará que desde sus principios básicos nunca pudo evolucionar a través de reforma hacia la monarquía parlamentaria, ¿no? Que esa es la gran, quizás, limitación. Decir también que, bueno, esa monarquía giraba sobre su pieza maestra, era la famosa idea de la Constitución histórica dual, el principio de soberanía compartida con una Cortes, en que el liberalismo conservador pues quiso hacer en España, quiso alcanzar una fórmula de equilibrio, que pudiese compaginar y a su vez que convivieran equilibradamente, lo cual quizás era quimérico, pues el principio monárquico y el principio parlamentario, ¿no? Y claro, precisamente el estudio de esa tensión entre el principio monárquico y el parlamentario, pues es el meollo del proceso del poder en aquel momento, ¿no? Y a ello se ha dedicado fundamentalmente el libro. En él se expone, por un lado, cómo la corona, dentro de un régimen parlamentario, se formó en aquella época el llamado régimen de las dos confianzas, realmente se resguardó para sí pues un control supremo y decisorio sobre la función de gobierno, que iba pues mucho más allá del poder moderador que había imaginado Constant, y se fue convirtiendo Isabel II realmente en el verdadero distribuidor de las alternativas de gobierno, de las responsabilidades de gobierno entre los diversos partidos, lo cual tuvo mucho coste para la monarquía, porque lógicamente eso hizo que ella misma tuviese una alta injerencia en la lucha de partidos y por lo tanto sufriese el desgaste, ¿no? Piénsese lo que le supondría
el llamado exclusivismo de partido, siempre a favor del liberalismo moderado, que empujó al Partido Progresista al exclusivismo y a sus consecuencias. Y luego, como apuntaba la profesora Raquel, en momentos críticos, después de la Revolución del 48, la apuesta de la corona es por un Prado Murillo que, con sus proyectos de reforma constitucional, que trataban de alterar totalmente las bases de la monarquía constitucional del 45. En cualquier caso, habría que hacer también, en descargo de la corona, que bueno, a Isabel II pues lo que le faltó y lo que nunca tuvo fue el arrimo de esos resortes orientativos que le debiera haber aportado el sistema constitucional si hubiese estado normalizado. No lo fue ni el cuerpo electoral ni las mayorías parlamentarias. El cuerpo electoral, porque a raíz de que se crea el Estado centralista, pues los ministerios de turno tienen un alto grado, y las mayorías parlamentarias tampoco, porque dado la estructura de los partidos de notables del momento, partidos muy personalistas, con muy poca disciplina interna, propiciaban lo que es el cáncer del parlamentarismo decimonónico, que son las mayorías negativas. Es decir, coaliciones momentáneas de diversas fracciones con programas de gobierno distintos que se juntan con el solo compromiso de emitir un voto de censura al gobierno existente y derribarlo, pero sin ningún compromiso de ofrecer de su seno una alternativa, con lo cual generaban una altísima inestabilidad ministerial, pero hacían imposible cerrar la crisis que provoca. Esto se muestra sobre todo en el libro, la época de la regencia de Espartero, es donde forma, bueno, de una forma muy expresiva, ¿eh? Y luego también el peso que tiene, esto no me alargo más, el peso que tiene la propia prerrogativa regias, el peso de poderes no constitucionales sobre plataformas extraparlamentarias. Por un lado Palacio y las camarillas, que lógicamente tenían mucha influencia sobre Isabel II, pero que va en detrimento de lo que es el Estado constitucional, porque el Estado constitucional supone despersonalización e institucionalización del poder, que está en contra. Y luego lo que son sobre todo los movimientos de juntistas, los movimientos de juntas revolucionarias, ¿no? El Partido Progresista siempre llega al poder a través de esa vía. Desde esa vía hace reformas constitucionales, introduce modificaciones en los titulares de la potestad regia con la Revolución del 40, y siempre manejando una tríada que es una interpretación de la soberanía nacional casi en términos de derecho a la insurrección, y servido por un poder municipal popular y por la institución de la milicia nacional. Es bien cierto que esos movimientos juntistas, objetivamente, eran una réplica a la previa desnaturalización que Isabel II había hecho del régimen parlamentario. Pero, sin embargo, se da con tanta frecuencia que mucho no aportaron a la normalización del sistema constitucional. Entonces, pues bueno, esas son las cuestiones que se tratan de estudiar, ponderando lo que aportó positivamente el reinado y también los factores que impiden finalmente lo que distorsiona el sistema constitucional. La verdad es que impecable. Recordaba Raquel esto de las, que he señalado muy bien, de las series, ¿no? de The Crown y las que vienen, y las que vienen hacia aquí, o sea que iros preparando, porque esto va a ser, pero sobre todo por una cuestión que ahora también el profesor Marcuello señalaba, o que podríamos relacionar, que es eso que aquí en esta misma sede el filósofo italiano Paolo Fabri señaló junto con Jorge Lozano, que es muy difícil ser contemporáneos de nuestro presente. Y claro, esa es como tú muy bien has señalado, la disyuntiva de una contemporaneidad en el presente de una institución. Que ese es y otro elemento que yo os tengo que felicitar por el libro es esta amenaza tremenda que sobre todo vosotros, yo soy filólogo, pero vosotros los historiadores estáis viviendo, de lo que se denomina la anacronía, ¿no? Que es contemplar y juzgar los hechos del pasado con la mentalidad del presente, ¿no? Esto es algo terrorífico que está pasando todos los días, ayer por ejemplo, y que solamente libros como este y aventuras editoriales como la vuestra y gentes
como las que estamos aquí, podemos modestamente tratar de paliar, ¿no? Porque es una amenaza muy preocupante desde ese punto de vista, de no contemplar los hechos del pasado, o contemplarlos, si queréis mejor, con la mentalidad del presente. Esto es una adulteración brutal que nos puede llevar a una situación presente muy inquietante, muy inquietante. Bueno, el profesor Marcollo le deja al profesor Carlos Dardé lo que podríamos denominar, lo que llamaba el escritor cubano Lezama Lima, una parte mogollante de la historia, ¿no? Porque es toda la monarquía de la Constitución de 1869, el reinado de Amadeo de Saboya. Algo que me ha cuando estaba leyendo es Amadeo de Saboya, un soberano educado en la libertad, ¿no? Bueno, ahora lo puedes decir, ¿no? Y es una cosa realmente curiosa, y todo lo que para decirlo, si me permitís, y desde un lado ajeno al historiador, pero este hombre lo que se encuentra cuando llega a Madrid, ¿no? El pobre hombre no sabe de dónde viene. La verdad es que lo que se le va a venir encima, y sobre todo la monarquía constitucional de la Restauración, que yo pensaba esta mañana cuando estaba viendo el libro, claro, que es de 1874 a 1923, o sea, es una estabilidad verdaderamente extraordinaria, ¿no? Que solamente hemos vivido ahora desde el 78 hasta el 2022, y vayan ustedes a saber lo que pasará el lunes con la reunión del Tribunal Constitucional, pero por lo menos podemos decir que del 78 al 22 ha estado bien. Carlos Dardé, tienes la palabra. Y enhorabuena a los dos por el libro, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo quería reiterar las gracias tanto a los participantes en esta presentación como a Ramiro y también a Isabel Burdiel, que luego José Varela leerá un comunicado, un correo que me ha mandado esta mañana lamentando que no puede estar aquí por razones de salud. Tiene una lesión bastante importante de la espalda y por eso no se puede mover de Valencia. Bien, yo quería, bueno, por supuesto, agradecerles a ustedes que hayan venido en esta ocasión. Quería comenzar con una cita de Antonio Cánovas del Castillo, que dice: la voz de la historia, falible a la verdad como cosa humana, pero nunca desdeñable, cuando brota de una conciencia desinteresada y de una razón imparcial y serena. Bueno, esta es la historia que hemos tratado de escribir en este libro, una historia que nos enseñaron los historiadores a quienes hemos dedicado este libro, a Miguel Artola y a Joaquín Varela Suárez Carpeña, y bueno, yo en mi caso, remontándonos a los orígenes, pues a mi director de tesis, que fue José María Jover Zamora. Bien, este libro tiene un tema fundamental, que es la corona. La corona, tal como queda recogida sus atribuciones en las constituciones y tal como el ejercicio del poder por parte de los reyes. Bueno, pues de acuerdo con esa conciencia desinteresada, yo creo que no se puede decir que este libro sea ni monárquico ni republicano. No hemos tomado partido por la forma de gobierno, sino que hemos tratado de describir cuáles fueron las razones de la implantación de la monarquía, qué les hizo fuertes, qué hizo fuerte a esta corona y qué debilitó y provocó su caída. Lo que le dio origen, pues como nos han explicado, en la época de Isabel II, pues fue ese deseo
según la frase del autor del Estatuto Real Martínez de la Rosa, pues era hermanar el orden con la libertad. Sí. Bueno, y esa es, se vio en la monarquía esa posibilidad de recuperar o de hacer de que fueran reales los derechos proclamados en Estados Unidos y en Francia, porque la República tenía el recuerdo del terror y de la guerra expansiva. Por eso, cuando se reimplanta la República en Francia, en 1848, lo primero que hacen es poner a un poeta, a Alphonse de Lamartine, como ministro de Asuntos Exteriores y declararse completamente pacifista. Es decir, no era el recuerdo de la República, no era demasiado favorable. Por lo tanto, pues esa fue la función de la monarquía. ¿Qué la debilitó? Pues la monarquía trataba de hermanar el orden con la libertad cuando dejó de defender esos objetivos, de inclinarse claramente hacia el orden y no hacia la libertad. Y esa fue la razón de ese apartarse de la Constitución, de que cayera la monarquía de Isabel II, conforme ha narrado magníficamente Juan Ignacio Marcuello, es decir, cómo los gobiernos fueron apartándose de la Constitución, los gobiernos anteriores a 1868, y cómo posteriormente Alfonso XIII cede al golpe de Estado de Primo de Rivera y prescinde, suspende la Constitución, que es la razón de que termina cayendo la monarquía. Bien, eso es en el caso de la monarquía borbónica, de Isabel II y de Alfonso XIII, pero no es el caso de Amadeo. En este caso, en el reinado de Amadeo, no fue la caída de la monarquía, no fue culpa de la corona, sino fue culpa de los partidos, de la deslealtad de los partidos con la Constitución. Amadeo de Saboya, en contra de la idea general que se tiene de que era un hombre tonto e incapaz y que no entendía nada, pues era un niño con barba, que dijo Ruiz Zorrilla, pues no era tal, era un hombre que entendía perfectamente las cosas, como queda de manifiesto en la correspondencia que le envió a su padre, el rey de Italia, y que se conserva en el Palacio Real y que ha sido muy poco utilizada, pero él se dio cuenta. La caída de la monarquía fue porque hubo una conspiración de los criptorrepublicanos del Partido Radical que terminaron enfrentándole con las Cortes y con el gobierno, y Amadeo, que era un hombre muy poco apegado al oficio, es decir, muy poco deseoso de mandar, pues dijo: he venido aquí a España con mala conciencia, porque él creía que había sido culpable de la guerra franco-prusiana al no aceptarlo inicialmente, al no aceptar la corona de España inicialmente, y vino con la idea también de favorecer a Italia y la expansión de Italia en el mundo mediterráneo, y con un compromiso con
con Europa. Y bueno, pues viendo la conspiración y viendo la falta de acuerdo de los partidos, pues decidió abdicar. Bien, pues sobre la restauración, que es la parte más amplia de lo que yo trato, pues quería decir tres cosas. Lo primero, que en su origen estuvo ese deseo de apartarse de la exclusividad de partido que había caracterizado el reinado de Isabel II. Es decir, la conciliación en lo fundamental de los partidos de gobierno. Es decir, no pensar que un partido es el que tiene únicamente la legitimidad para gobernar, sino que el otro aceptar al adversario, que es también legítimo y que tiene un planteamiento diferente, pero que está de acuerdo en lo fundamental. Ese fue el origen. Luego, el papel del rey fue la clave del sistema. Todas las crisis de gobierno, en el fondo, quien las decide es el rey. En el caso de Alfonso XII, promovió la creación de partidos, del Partido Liberal fundamentalmente, y sirvió de árbitro para la alternancia de los partidos. María Cristina de Austria también contó con la ventaja de que eran partidos unidos y que se entendían y que y Alfonso XIII pues tuvo la desventaja de que los partidos se fragmentaron. También él tenía una enorme afición a intervenir en la política, intervino y terminó siendo ganado por esa ola de antiparlamentarismo que siguió a la Primera Guerra Mundial y consintiendo el golpe de Estado de Primo de Rivera y en el fondo pues cavando la propia tumba de la Constitución. Bien, para terminar, pues quería volver a la cita de Cánovas que dije al principio, y es: la voz de la historia no es nunca desdeñable. Yo creo que en este momento en particular no es desdeñable en dos cuestiones fundamentales. Una, en el compromiso de la corona con la Constitución, y segunda, en la falta de acuerdo en lo fundamental de los dos partidos de gobierno, que fue lo que creó ese sistema de estabilidad política que ha durado más en nuestra historia contemporánea hasta pues casi 50 años y nada más. Muy bien. Como has citado The Crown, hay supongo que muchos lo habrán visto, hay dos o tres momentos especiales del papel de Isabel II en su reinado. Uno, muy desconocido probablemente para los que no estaban dentro de la historia, que es el intento de golpe de Estado que se intenta dar, y que es algo, ahora con lo de Alemania, que es una pantomima, pero en fin, pero lo de Isabel II no es una pantomima. Están metidos gentes muy importantes en ese intento de golpe de Estado, y después su relación con el Prime Minister Harold Wilson, que también es un momento muy especial de lo que señalar como arbitraje de la corona y el lugar de la corona en momentos muy especiales que nosotros hemos podido vivir probablemente en dos momentos muy especiales, que fueron el 23F de 1981 y el 1 de octubre
de 2017, donde el papel del arbitraje también de la Corona como unidad y como representante de la unidad. Pero bueno, estas primeras intervenciones las cierra el profesor Valero Ortega, fundador junto a su madre Soledad Ortega Espotorno del lugar donde están ustedes ahora, de la Fundación, en primer momento, José Ortega y Gasset, hoy ya Fundación José Ortega Gregorio Marañón, y que entre sus muchos libros, uno de sus últimos es un libro extraordinario sobre lo que es la proyección de España en el exterior, que se llama España, precisamente, que es algo... Una obra monumental, extraordinaria, pero sobre todo en el asunto que nos toca hoy, un libro que para cualquier académico probablemente su mayor anhelo es que una investigación suya entre a formar parte de la bibliografía esencial del periodo en el que se estudia, ¿no? Que sea quien estudia ese periodo tenga que pasar por ese libro, que es su obra Los amigos políticos, ¿no? José Valero Ortega, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a leer primero unas palabras que nos envió Isabel Burdiel, donde nos dice: quiero expresar mi pesar por no haber podido acompañar a Carlos Darder y a Juan Ignacio Marcuello en la presentación de este libro sobre la monarquía liberal. Un libro necesario desde hace décadas, con el que nadie, yo incluida, se atrevía. Me parece que eso es bastante cierto, sobre todo en la parte del profesor Marcuello, la cuya, bueno, que hace poco que me muevo con menos, con menos problemas, ¿no? Pero efectivamente casi nadie se atrevía a hacer eso. Y que a mi juicio ha cumplido el libro todas las expectativas que cabía esperar y más. Enhorabuena calurosa y un fuerte abrazo para los dos y para los presentadores y asistentes al acto. Bueno, Isabel siempre tenemos mala suerte con ella a la hora de que nos presente alguna cosa. Bueno, este libro, yo pensaba hablar del tema en que me siento un poco más cómodo o menos incómodo, que es el periodo que cubre Carlos Darder, pero voy a hacer una referencia a la parte del profesor Marcuello. Efectivamente tiene razón Isabel, nadie se ha atrevido a hacer algo parecido. Es un libro imprescindible, absolutamente imprescindible. También es bastante ilegible, pero es imprescindible. Tengan ustedes paciencia, mírenlo, porque se ordena realmente un problema muy complicado, lleno de entradas y salidas, de enormes referencias. Claro, el comodín de Constant es un cajón desastre que nos sirve para todo. Yo creo que él era bastante consciente. Era un hombre simpático, mujeriego y jugador, y muy extraordinariamente inteligente, y dice cualquier cosa, desde interpretaciones que llamaríamos casi bravomullaristas, como usted dice en su libro, como interpretaciones casi republicanas. El acta adicional es otra cosa. Bueno, es muy complicado el periodo este, que va desde la muerte de Fernando VII hasta 1868, hasta la Gloriosa. Y en este libro realmente se organiza, se describe todo de una forma muy exacta. Eso sí, es una historia parlamentaria y constitucional, sobre todo. Yo leyéndola, claro, el profesor Marcuello da por hecho que aquí todos sabemos todo, y no es así. Yo, leyendo esto, recordé esa cosa de esta señora Matilde, que era una salonière parisina de tiempos de Napoleón III y descendiente de Napoleón, que Gautier iba mucho a sus tertulias y le dijo: pero Gautier, cuénteme, ¿en España no hay personas? Bueno, pues aquí, claro, el profesor Marcuello se lo sabe todo: las camarillas, el marido de la reina, le mère honteuse de le mari de la reine, que es un fajo así de cartas que yo encontré en el archivo
de la policía de París. Bueno, ahora, como sabemos todos, seamos muy cautos con lo que hablamos, porque nos cancela. Naturalmente debemos de elegir sexo primero, nos condecoran si salimos del armario, lo que sea, ¿no? Pero en esa época lo de Viva España con honra, pues tiene bastante que ver con todo eso, con de esas camarillas que en la próxima edición de este libro, Marcuello, aunque venga de fuentes secundarias en parte, nos tiene que describir cómo era esta mujer de los tristes destinos, cómo era su madre, cómo era Muñoz, qué tipo de gentes eran, ¿no? Cómo era el propio Narváez, en fin, esas gentes que son muy especiales, ¿no? Y que para usted es conocido, pero para los demás no, ¿eh? Me parece que eso le daría color a este libro, pero el esfuerzo que aquí hay es simplemente inconmensurable, ¿no? Y es de un agradecimiento para los que nos dedicamos en su momento a esto de la restauración, que a mí desde luego me hubiera venido muy bien haberlo leído hace 50 años, este libro, pero muy bien. Para empezar, yo no conocía, eso me alertó Carlos, de esa cita de Patricio de la Escosura, que era un progresista del bienio del 54-56, en relación al trono constitucional y al trono y la Constitución, diciendo: esta señora lo que tiene que entender, Isabel II, es que su destino está unido a la Constitución. Y he visto que además aquí había una carta de la hermana de la reina, de Luisa Fernanda, diciéndole lo mismo. Mucho cuidado para la familia, claro, su propia familia, y para ver lo que hacemos, no te apartes de lo que es la Constitución. ¿Qué es esto? Bueno, el apartado es ese reglamento que lo describe el profesor Marcuello pormenorizadamente muy bien y con mucho detalle, de González Bravo, ¿no? Es del año 68 incluso. Ese reglamento que Cánovas comenta, bueno, con esto quedan abolidas las Cortes. No hay que leer mucho este reglamento, no hay discusión política. Bueno, y así cae la monarquía en el caso de Isabel II. Y Carlos, claro, tiene razón. Al pobre don Amadeo, claro, es un hombre, niño con barbas y tal, es un hombre muy simpático, porque no le apetece mucho ser rey, es verdad, no le apetece mucho. Claro, yo llevo 60 años dedicado a este tipo de personajes que son los políticos, que es como para examinarles la cabeza, porque son gente muy rara, con un déficit de vanidad que no se encuentra en todo el mundo. Bueno, y es enternecedor ver un rey que no le apetece mucho ser rey, ¿no? Que no quiere que le compliquen. La complicación, tiene razón Carlos, lo cuenta muy bien, es que le ponen en un dilema, en una trampa muy bien diseñada: o disuelve usted el cuerpo de artillería, el cuerpo de artillería en lo de la rebelión de San Gil del 66, ¿no, Marcuello? Del 1860. Bueno, ahí hay un oficial que es Hidalgo, que participa en la masacre de sus compañeros. Bueno, eso no se lo perdona los del cuerpo de artillería, y tiene unas consecuencias enormes, porque gran parte del cuerpo de artillería se pasa al carlismo. O sea que eso es muy importante, a la última guerra carlista, quiero decir, donde los carlistas no tienen nada que ver con lo que hemos oído de la Jacquerie esta, que se parece a una novela de Balzac, no tiene nada que ver con eso. El carlismo último actúan como bomberos de la revolución, es una cosa muy distinta. Bueno, se comprende que don Amadeo, que ya había estallado la última guerra carlista, ese dilema no lo pudiera soportar, y entonces se va del país. Bueno, no es muy poco después, un presidente de la Primera República, sí, me parece que es Figueras, dijo, con perdón de los asistentes, dijo: yo me voy porque estoy hasta los huevos de nosotros mismos. Bueno, pues bueno, eso es donde empieza esta historia de Carlos de 1868 y 69. Un apunte importante, que creo que es lo más divertido de este libro. De pronto este libro
nos lo han puesto de moda. Sí, sí, nos sí. lo han puesto de moda. Porque claro, efectivamente quien se separa de la Constitución, el rey que se separa de la Constitución, no es el caso de don Amadeo, vuelvo a decir que es la Constitución la que se separa del rey, que es otra cosa. El rey que se separa de la Constitución cae. Eso se cuenta muy bien en la parte de Marcuello, en la parte de Carlos también con Alfonso XIII y el artículo 32, ¿no? del 76, el que a Romanones le advierte, bueno, usted, si en 3 meses, si usted no reúne las Cortes como está mandado por la Constitución, pone en peligro la monarquía y su propia familia, y así ocurrió, la historia a esos efectos la conocemos, a mí me lo contó Joaquín Romero Maura, un nieto de don Miguel, que asistió a la visita del dictador a Torrelodones, donde estaba don Antonio Maura, y al irse, el rey don Antonio despidió al Primo de Rivera, el que fue Primo de Rivera, para decir que se sumara al proyecto del nuevo Partido Nacional, ¿cómo se llamaba? De Unión Nacional y tal. Bueno, Unión Patriótica, exacto. Bueno, cuando se fue le dijo a su hijo: este hombre está loco, esto es un disparate. Cánovas apartó al ejército de la política, eso fue fundamental. Esto lo vuelve a meter, para desgracia del ejército y de la monarquía. Esto es el fin de la monarquía. Vendrá una república desorejada y luego, claro, los militares otra vez. Bueno, yo cuando me lo contó Joaquín, un caos. Una república desalojada. Sí. Un caos. Un caos y luego los militares otra vez. Bueno, cuando me lo dijo Joaquín, dije, bueno, pues esto es interesantísimo, pero es una fuente. Pero es que me lo encontré en las memorias inéditas del general don Luis Aguirre Bengoa, don Luis Santiago Aguirre Bengoa, que fue ministro de la guerra con Maura en el gobierno de 1918. Y ahí aparece la misma escena. Este hombre estaba también en esa situación. Bueno, fin de la monarquía. El rey que se separa de la Constitución, en fin, Isabel II, Alfonso XIII, tal, acaba con la monarquía, con la institución. Bueno, el tema es que tampoco entonces nos tiene que extrañar tanto que después de esta experiencia los descendientes de la misma familia, claro, cuando se encuentran con el primer golpe de Estado, se refería Fernando Rodríguez Lafuente, primer golpe de Estado del 23F, pues oiga, mire, esto no, porque ya nos ha costado la corona varias veces, esto no. Y ahora, con el segundo golpe de Estado, en 2017, la reacción es exactamente la misma, no es de extrañar. Un apunte, son muy cuidadosos constitucionalmente en los dos casos, el de ahora, el de Juan Carlos I y el de nuestra época, y el de Felipe, porque no dicen lo que hay que hacer, ni ordenan nada, comunican y exhortan al gobierno a cumplir con su deber constitucional, y dicen algo muy importante, que es: conmigo que no cuenten para violar la Constitución. Para estar al frente de... ¿Qué significa? Que para imponer un sistema autoritario, de república autoritaria, no hay más que leer las leyes de desconexión catalanas, en que nombran los jueces, el Ejecutivo nombra a los jueces directamente para que no haya problemas ya, ¿no? Bueno, no hay más que leerlas para saber qué república espera. Entonces, para ese tipo de república, que no hay checks and balances, que no hay controles y equilibrios, etcétera, etcétera, lo contrario a los Federalist Papers, para ese tipo de república y de democracia, se tienen que cargar la monarquía, claro. Vamos, se tienen que cargar al rey, tienen que cargar al rey. Luego eso puede tener interpretaciones regulares, ¿no? Porque a lo mejor, claro, un rey que le van a exiliar, en este caso el rey Juan Carlos, a lo mejor dijo, bueno, yo tengo que hacer un poco de dinero, porque esto, en fin, va a resultar que a mí me ponen en la frontera en cualquier día de estos. Pero en fin, eso ya son interpretaciones abusivas y probablemente extensivas. Pero en todo caso,
es interesante que lo que aquí contáis, Sí, sí, que sí. es que efectivamente una monarquía o es constitucional, eso de Patricio de la Escosura que recoge usted, o no es. Entonces, eso pone este libro de pronto de una rabiosa actualidad, Pero, de una rabiosa actualidad. Yo animo a los asistentes y a los demás a que efectivamente, como dice Fernando Rueda de la Fuente, compren el libro. Es un libro que se aprende mucho, Sí, sí. es un libro muy entretenido, si Sí. uno se interesa por este está tipo de cosas, está muy bien contado. y es un libro muy bien contado y es un libro de rabiosa actualidad, en cierto sentido. La historia, para nosotros, la historia de los países es una cosa, pero para estas gentes que vienen de la monarquía milenaria y absoluta, Claro. la historia de los países son la historia de sus familias, son historias familiares, y entonces lo ven con otra prisma y perspectiva, ¿no? Entonces se comprende muy bien que la reacción después de esta historia de Alfonso XIII, la reacción que sí la tenían bastante cerca, la reacción de Don Juan y de Don Juan Carlos y ahora de Felipe VI, sea cautelosa, es decir, bueno, yo no me separo un milímetro de la letra constitucional, conmigo que no cuente, ¿no? para este tipo de cosas. Eso se entiende muy bien, ¿no? Por eso digo que este libro, curiosamente, lo habéis editado en el momento en que, si se lee bien, está de morbosa actualidad. De morbosa actualidad. Los editores somos así. No, habría que hacer, Pepe, si me permites, como hacíamos en nuestros años de la facultad antifranquistas, lo que llamábamos el agitprot, que es de agitación y propaganda, y llevar el libro por todos los sitios, porque efectivamente tienes toda la razón. Bueno, por es casualidad curioso. de la historia, lo ha puesto bien Es que aquí, ¿no? 100 años de 1923, para hacer la democracia hay que echar al rey. 2023, para preservar la democracia hay que mantener al rey, Es evidente. pues si no, Es evidente, es bastante evidente. muy evidente. No sabemos cómo acabará la historia, pero No, se pero estamos en ello. se puede encontrar con Amadeo, porque no es que él cumpla la Constitución, es que la Constitución le echa a él. Cuidado, cuidado. Por los movimientos más allá de la constelación de Orión, como diría el replicante de Blade Runner, que estamos viendo, ¿no? Pero en fin. No, a mí lo tuyo me ha, perdona que te llame de tú, lo tuyo me ha impresionado mucho. Me hubiera venido muy bien haberlo leído hace 40, 50 años, porque efectivamente el fraccionamiento de los partidos explica la obsesión de Cánovas de que no hay, de premiar, de hacer que la práctica de Alfonso XII y luego de la reina Cristina sea que el premio del gobierno se da a aquel líder que una a los partidos de su entorno y adscripción, conservadores o liberales, y que la disidencia significa la pérdida del poder. Eso, ¿por qué? Porque el grupo disidente es juntismo, golpes militares, es otra vez el ejército en la política. Y eso se ve muy bien, mejor que lo que habíamos podido hablar nosotros leyendo esto de Marcuello. Bueno, pues nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Es el momento, si quieres tú, Raquel, sí, Bueno, querías. Sí, quería por favor. hacer un pequeño comentario Claro, simplemente. claro. Yo quería decir que incluso metodológicamente creo que el libro es interesante porque ahí vemos cómo se une la acción de los individuos, de los sujetos y la ley. La ley en sus formas, Claro. constitución, reglamento, tal. La ley existe, los reglamentos no existen, las normas existen y los sujetos las usan de una determinada manera, ¿no? Y por eso es muy importante ver también cómo esos sujetos se comportan, manipulan o actúan en función. Y de ahí lo que se me ocurría, o lo que se me ocurre es la importancia de que todos nuestros representantes políticos sean conscientes de cuáles son las reglas del juego en las que vivimos, ¿no? Que se conozcan a fondo. No es necesario que todo el mundo sea, que todos los diputados sean especialistas en derecho, pero creo que hay que conocer esto más a fondo de lo que a veces vemos, ¿no?
Porque... Bueno, hay en algún caso que leerse el artículo 2 del Código Penal no vendría mal. Creo que en cualquiera de las culturas políticas actuales, Pero es ¿no? muy Sí. cierto, muy cierto. Creo que todos ellos deberían... me da igual Bueno, hay unos una que cita otros, aquí de Carlos, que no sé si la ha hecho a propósito, pero es una maldad. Hoy día, si se lee hoy día, Si es de Carlos, será incapaz. que es de... No, que es del viejo Maura, de Antonio Maura, Ahora sí. en donde dice que él quiere señalar las diferencias que hay entre derecho y delito político, entre libertad e impunidad, entre democracia y baratería subversiva. Joder. En fin. No, tienes, tú como editor tienes un chollo con este libro, ¿eh? O sea es una que joya. es una No puedo joya. decir nada más Es que una eso. joya porque Es una joya de la corona. sin duda. Totalmente, ¿no? En serio. Sin duda. Es un trabajo impecable Es- y qué voy a decir yo. Y lo de rabiosa actualidad, Sobre todo pues, porque- ¿qué le vamos a hacer? Pero sí es cierto que el trabajo que han hecho tanto No, Ignacio como Carlos es como bien ha dicho Pepe, es descomunal. ¿no? Sí. Sobre todo por la precisa documentación y muy al estilo de hacer un libro asequible a la lectura, que a veces en el mundo académico, como sabemos, es más complicado, ¿no? Es decir, el combinar documentación exhaustiva, rigor académico, con amenidad narrativa, y en un asunto que yo creo que, como ha contado muy bien Pepe, lo vas leyendo, y que efectivamente lo que te falta, como decía a veces el profesor Álvarez Junco, es el meter carne al óseo, ¿no? A lo que es el cuerpo vertebral, y meterle un poco la sustancia y tal.